Haber revisado todos los temas, nuestros últimos temas, obesidad y sus comorbilidades, el manejo dietético y el ejercicio en el paciente obeso. Viene con nosotros la doctora Ana Margarita Nuila de Villalobos con el tema farmacoterapia para obesidad. La doctora Nuila de Villalobos es graduada de la Universidad Evangélica de El Salvador, con un posgrado de Medicina Interna y Nutrición en Appenzell, Suiza. Igualmente de Nutrición y Dietaterapia. Endocrinología y Nutrición lo realizó en Zurich, Suiza. Endocrinología y Enfermedades Metabólicas en la Universidad del Sur de California. La maestría en Alimentación del Niño y Adolescente en Atlanta, Estados Unidos. Diplomada en Obesidad de la Universidad Autónoma de México. Presidenta y fundadora de la Asociación Salvadoreña de Obesidad, ASOBE, que esta mañana ha participado activamente con el Colegio Médico. Expresidenta de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad, FLASO. Ex vicepresidenta de la Federación Mundial de Obesidad para América Latina, expresidenta y fundadora de la Federación Centroamericana y del Caribe de Obesidad y Metabolismo, FECOM, presidenta del Comité de Certificación de Expertos en Obesidad para Centroamérica, Caribe, México y Colombia, docente del curso de certificaciones internacional de obesidad, conferencista en el Congreso Mundial de Obesidad en Sao Paulo y Estocolmo, miembro de ADA, ALAB, Sur de Obesidad y Sociedad Americana de Medicina Interna. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Agradeciendo al Colegio Médico que haya hecho un llamado a la Asociación Salvadoreña de Obesidad. Fuimos fundados en 1998 con el afán de todo lo que se ha hablado esta mañana, de prevenir enfermedades crónicas no transmisibles, como base la obesidad y el sobrepeso. Nosotros estamos agradecidos con el Colegio Médico porque realmente tenemos que empezar por aquí, por la prevención. Y me alegro mucho de la asistencia de ustedes, sobre todo gente joven que quiere colaborar, que quiere formarse en este aspecto. Y bueno, empecemos porque las chicas nos han colaborado, de las estudiantes de nutrición, y a medirse la cintura. Se quejan de que muy poquito se la quisieron medir. Hagámoslo, enterémonos cómo estamos. Prevención es lo primero. Hemos hablado toda la mañana sobre esta patología, reconocida por la OMS como una enfermedad desde 1990. Estamos luchando a nivel regional, centroamericano y latinoamericano, porque realmente todos los médicos y todo el personal de salud que tenga que ver con obesidad y sobrepeso trabajemos en una lucha común en esta epidemia tan devastadora que hace gastar a los gobiernos una cantidad excesiva, innecesaria, cuando podemos empezar desde la niñez, como empezamos a ver esta mañana, todos los riesgos y enfermedades a que nuestra gente está sometida. Y bueno, me toca cerrar a mí con la parte ya médica del tratamiento. La doctora de Noyola les habló sobre todos los cambios en el estilo de vida, dieta y ejercicio. Como dice la doctora, es sencillo decirlo, es sencillo mencionarlo, pero es lo más difícil de cumplir. ¿Cuántos pacientes nuestros están con toda la buena voluntad y hacen dieta una semana, 2, un mes, 3 meses? Pero estos son cambios en el estilo de vida, como dice esa frase, que se dice en medio segundo, pero el problema es cuánto tiempo se puede mantener. Definitivamente, para tratar la obesidad, como cualquier otra enfermedad, necesitamos de muchos recursos, no solo cambios en el estilo de vivir, como dieta, ejercicio, educación, sino que también intervenir médicamente con cirugía o con fármacos. A mí me han encomendado esta mañana de hablar de fármacos. Ya sabemos entonces pues que la etiología es multifactorial, se ha venido hablando de esto toda la mañana.
Sabemos que es de múltiples etiologías, por lo tanto, el abordaje debe ser multiprofesional. Sabemos, pues, ya hablamos, que dieta o más bien cambios en la alimentación o una alimentación adecuada, la actividad física. Nos faltó esta mañana tratar y abordar la parte psicológico-conductual porque no había más tiempo, y la parte de cirugía bariátrica que tampoco se ha abordado, que es otro pilar del tratamiento, porque no había más tiempo. Pero realmente el manejo del paciente obeso requiere de una interacción de todos estos profesionales para que este paciente tenga mayores probabilidades de éxito. Ya vimos, la doctora nos mencionó cuáles son los beneficios de la pérdida de peso, pues eso para todos sabemos que hay múltiples beneficios, que además mejora todas las presencias de comorbilidades, pero que la farmacología en la obesidad debe establecerse como parte de un programa integral que busque no solo que bajen de peso estos pacientes, sino que establezca conductas y mecanismos de defensa en estos pacientes que a largo plazo los puedan mantener. No vamos a indicar un fármaco por un mes, por 2 meses, y que este fármaco les haga bajar de peso porque son potentes anoroxigénicos, pero que este paciente no haga cambios estructurales en su vida, en su patrón de alimentos, en su patrón de ejercicio, una vez terminado el tratamiento. Para prescribir fármacos para la obesidad, pues esto debe ser precedido de una evaluación médica y nutricional basada en indicadores clínicos, dietéticos, antropométricos, que incluyan el índice de masa corporal, porque es diferente un índice de masa corporal de sobrepeso, que ya le presentaron las tablas basadas en la Sociedad Española de Obesidad, que están aprobadas desde el año 2000 y son las que seguimos usando, que un paciente que ya tiene una obesidad mórbida. Los tratamientos son totalmente diferentes. Hay que medir índice de cintura-cadera, índice de circunferencia de cintura, que realmente es lo más fácil y práctico tomar en las unidades de salud. Realmente se dice fácil entre comillas, es fácil tomárselos a ustedes, pero tomárselos a un obeso mórbido es bien difícil. ¿Dónde está la cresta ilíaca? Se la pueden tocar. ¿Dónde está la última costilla? La pueden definir. Entonces, nos enfrentamos realmente con problemas, no solo en la consulta diaria, sino que realmente en los tratamientos para estos pacientes. También tenemos que tomar en cuenta pruebas de laboratorio y si son pacientes que tienen otras comorbilidades asociadas. Debe considerarse la terapia farmacológica cuando no se obtiene una respuesta adecuada al tratamiento dietético y ejercicio, o sea, a los cambios en el estilo de vida. No de entrada llega el paciente y le dice, mire doctora, yo quiero rebajar y deme una pastillita porque yo no puedo. Ese es un fracaso de antemano, porque este paciente no va a vivir todo el tiempo con la pastillita para adelgazar y no hay ninguna pastilla milagrosa. Tienen que hacer cambios realmente estructurales en toda su vida. Si no podemos nosotros, comprometidos con la salud del paciente, hacer simplemente una receta, que por cierto, y ahora son controladas, que es mucho mejor, pero no podemos hacer eso porque esos pacientes van directo al fracaso. La indicación farmacológica para estos pacientes aprobadas por la FLASO, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obesidad, y la OMS, pues coinciden en que en estos pacientes deben de tener un IMC mayor o igual a 30, o pacientes que ya tengan una comorbilidad asociada, que tenga 25 o puede tener 27 o puede tener 26, pero si ya tienen una comorbilidad asociada, un riesgo mayor de muerte, en estos pacientes podemos usar antes de que cumplan el prerequisito de que tengan un IMC de 30. El inicio pues de estos fármacos va a depender de nuestra evaluación, de nuestro criterio clínico, de nuestra evaluación médica. No podemos dejar en manos de otras personas que no tengan algo que ver científicamente con la salud esta patología. Increíblemente han avanzado cada día en los periódicos, que gimnasios, que salones de belleza, que ventas a domicilio y de cualquier tipo. Esto es charlatanería. Es nuestra obligación, es nuestro deber realmente proteger a la población y tratar la obesidad como lo que es, como una enfermedad.
Entonces, vamos a valorar a este individuo si tiene un riesgo propio, si tiene una comorbilidad asociada, y este uso de fármacos depende del balance entre los beneficios que le va a aportar al paciente y los riesgos potenciales o efectos adversos que tenga el producto. Por ejemplo, no podemos usar fármacos en pacientes que tengan antecedentes, por ejemplo, de enfermedades psiquiátricas. Yo le voy a dar un anorexigénico a una anoréxica que en ese momento está en sobrepeso, es contradictorio. Nosotros tenemos que hacer una buena evaluación previa antes de prescribir. Todo tratamiento, pues, debe cumplir estas condiciones. Garantizar que el beneficio sea mayor que el riesgo, que sea seguro y bien tolerado, porque si ustedes, quizás ustedes no, pero la generación anterior a ustedes sí supo del uso de anfetaminas en aquellos tiempos. Hubieron muertes por el uso de ese tipo de medicamentos. Realmente el medicamento debe ser seguro, que nosotros sepamos qué es lo que estamos prescribiendo. Producir el resultado deseado, que es pérdida de peso, ¿verdad? Y pérdida de peso me refiero a una buena pérdida de peso, no pérdida de peso por pérdida de líquidos, ¿verdad? Porque la gente usa diuréticos antes de irse a pesar donde su doctor. Porque la gente usa catárticos y usa laxantes antes de irse a pesar. Entonces, la pérdida de peso realmente que nosotros queremos, que necesitamos, es pérdida de grasa. Debe de además ser costo efectivo, pues que la gente tenga a su alcance poder adquirirlo, que no sea adictivo como los medicamentos que existieron antes, ni producir efectos colaterales muy adversos o muy severos en estos pacientes. ¿Cuáles son las características que deberían de llenar los fármacos en comparación con un fármaco antiobesidad ideal, con un fármaco antiobesidad útil? Son dos cosas diferentes. No tenemos el ideal ni en esta ni en ninguna enfermedad. Todos los fármacos tienen efectos secundarios, todos los fármacos pueden darnos efectos colaterales. Si comparamos, pues que el antiobesidad ideal sería que pierdan peso a expensas del tejido graso, que no sea tóxico en corto ni en largo plazo y bien tolerado, que sea suficientemente inocuo para administrarse por largo tiempo, que no sea costoso, que eso es bien difícil y no esté en manos nuestras, no ocasionar efectos colaterales indeseables y que forme parte de una estrategia terapéutica, no solo la prescripción, sino que una estrategia total para beneficiar al paciente. Esto pues es ideal, no lo contamos en ningún medicamento, ni para el área de cardiología, ni de ginecología, ni de nada. Pero por lo menos conformémonos con un fármaco antiobesidad útil, que sea eficaz en la reducción de peso, que mejore las condiciones dependientes de ese exceso de peso, como hipertensión, diabetes, etcétera, con datos de que estos efectos colaterales son tolerables o transitorios, que no sea adictivo, que sea seguro y que además tenga un mecanismo de acción conocido. Me voy a detener en esto porque en el mercado está el uso de ciertas gotitas que son HCG, que son hormona gonadotropina coriónica. Nosotros como profesionales de la salud y expertos en esta área, ¿cómo vamos a permitir, aconsejar o que la gente siga consumiendo este tipo de cosas? O venden gotitas que no son más que extractos tiroideos, que no están aprobados de ninguna manera. Si nosotros, dice la gente, es que yo prefiero algo natural, doctora, no me dé este medicamento porque yo quiero lo natural. ¿Conocemos esos mecanismos de acción? ¿Conocemos sus principios activos? ¿Conocemos sus efectos secundarios? No, pero la gente eso sí lo quiere. El que usted le prescribe con receta controlada no lo quiere, porque es un químico, quieren algo natural. Y entonces esos mecanismos de acción no los conocemos y puede dar efectos secundarios muy severos hasta causar la muerte. Además que el medicamento sea pues idealmente de un costo accesible al paciente. La clasificación de estos medicamentos con los que contamos pues puede ser dependiendo del sitio de acción, si son centrales o dependiendo de su mecanismo de acción, su clasificación es a dónde es que actúan. Los centrales son todos estos que son catecolaminérgicos, serotoninérgicos o inhibidores del sistema endocannabinoide,
esta es la lista de los medicamentos existentes, excepto los dos últimos, que sibutramina fue retirada del mercado, por cierto, injustamente, por ser utilizada en pacientes que ya se sabía que no debía de usarse. Entonces el estudio SCOUT se detuvo a los 5 años de su avance, porque causó más muertes por insuficiencia cardíaca, infartos secundarios, porque se usó en pacientes cardíacos que ya se sabía que no se debían de usar, y en pacientes mayores de 60 años que se sabía que no se debía de usar. Se detuvo, pero aquí fue por voracidad del productor, que quiso demostrar seguridad en pacientes de riesgo, y entonces realmente no lo demostró y se retiró. Sin embargo, en Brasil todavía existe. Y el último, que es el Rimonabant Acomple, que se quiso comercializar a través de Sanofi Aventis, que también se retiró iniciándolo en el mercado porque causó muchos problemas secundarios de depresión, incluso hubo suicidios, y por eso es que se retiró del mercado. Pero por conocimiento, ustedes tienen ahí la lista de los que existen: los periféricos, que actúan como termogénicos y lipolíticos; la de norepinefrina, que se sigue usando; y hormona tiroidea, que no está aprobado ni por la OMS ni por la FLASO para usar para pérdida de peso. Esta hormona tiroidea se debe usar exactamente en su uso, que se debe hacer racional, que son para pacientes hipotiroideos. También existen los reductores de resistencia a la insulina, como metformina, que nos puede ayudar en ciertos casos, sobre todo en chicas con ovario poliquístico, o en pacientes con mal manejo de carbohidratos, o en pacientes diabéticos, que puede dar más saciedad a este tipo de pacientes, pero que tampoco está aprobado su uso para pérdida de peso. Sin embargo, se los menciono porque se utiliza. Inhibidores de absorción de grasa, como es Orlistat, que ahora es de venta libre, desgraciadamente, es un buen producto, pero que se echó abajo al mercado libre, y por eso es que no da mayores resultados, porque los pacientes quieren comer 5, 10, 15 pupusas, comer chicharrones, se toman Orlistat, tienen incontinencia fecal, esa es grasa, si piensa que están adelgazando, y eso no es así. Debe ser acompañado de un cambio en el estilo de vida, como hemos venido diciendo. Y los otros agentes, que son saciógenos, que no son más que fibras, estos que están abajo, realmente lo que hacen es llenar, eliminar más grasa por las heces, que el paciente coma menos, tiene su espacio, pero realmente los resultados son pobres. En realidad, los medicamentos para combatir la obesidad pues deben de tener y cumplir estos requisitos: que tengan un potencial nulo de abuso o dependencia. Hay pacientes que se les deja un medicamento y quieren seguir y seguir. Muchos medicamentos deben ser indicados no más de 3 o 6 meses, y eso el mismo fabricante, el mismo investigador lo pone. Pero hay medicamentos que, como el paciente se siente más activo, más enérgico, con más ganas de hacer ejercicio y con menos hambre, quiere seguir. Es responsabilidad nuestra saber el uso de cuál o tal medicamento, y que no podemos nosotros indicárselo más tiempo. Estos medicamentos además deben de propiciar pérdida de tejido adiposo sin una importante pérdida de masa muscular o de líquidos o de otros tejidos corporales, y que deben ser útiles después de la administración continua y ser seguros cuando se administre con frecuencia. Vamos a empezar a enumerar los medicamentos con los que contamos en este país. Estos son medicamentos que nosotros tenemos en farmacia, que son medicamentos controlados, que se pueden usar en los pacientes con toda seguridad, toda vez tengamos una buena evaluación médica nutricional. La fentermina es un medicamento pues que no es nuevo, que actúa realmente a nivel central, a nivel del sistema nervioso central, aumentando acción anorexigénica. Es una amina simpaticomimética con una gran actividad anorexígena, es un potente supresor del apetito, y sus mayores efectos se dan en 2 sistemas, en el dopaminérgico y en el noradrenérgico. Este medicamento puede tener efectos cardiovasculares que incluyen aumento de la presión arterial. Ya decíamos que uno de los principales riesgos de la obesidad es el riesgo cardiovascular. Puede aumentar la frecuencia cardíaca, por lo tanto hay que tener cuidado de recetarlo en pacientes con hipotiroidismo, que ya de por sí
tienen aumentada la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción muscular. Está disponible en el mercado desde 1960, hubo un tiempo que fue retirado porque estaba asociado con otro medicamento que se llamaba dexfenfluramina, que lo que daba era un problema valvular a nivel cardíaco. Es un medicamento que realmente es bastante efectivo. Si ven comparaciones aquí, tiene por ejemplo más efecto que sibutramina y mejor efecto que Orlistat, pero que es un medicamento que, pásenme aquí en esta, la 18, no, la de arriba, la 18, no, esa, la de la gráfica, pásenme, esa. Tiene mejor efecto que sibutramina y que Orlistat. Este medicamento, si ven aquí comparado con placebo, tiene una buena pérdida de peso a lo largo de las semanas. Es un medicamento que también se comprobó, se midió índice de cintura a lo largo de las semanas y sí hubo una relación bastante importante en la reducción de peso y de índice de cintura. Por lo tanto, se infiere de esto de que disminuye mucho la grasa visceral. Se indica por vía oral, ahora viene en tabletas, antes venía en cápsulas, se excreta por vía urinaria en 72 horas, es metabolizado en hígado, de ahí que tenemos que tener cuidado que el paciente obeso puede tener ya una esteatosis o una esteatohepatitis, y además el mecanismo de acción es exclusivo más que todo a nivel del sistema nervioso central, por lo tanto debemos de evaluar bien a qué paciente se le va a dejar. Si es un paciente con insomnio crónico, está contraindicado, por ejemplo. Este es un anorexígeno indicado en el manejo de obesidad por periodos cortos. ¿Qué significa eso? Que al paciente se lo podemos dar 30 días o hasta 3 meses continuos o con fases de dar 10 días y suspender, 10 días y suspender durante 3 meses. No debemos de acostumbrar al paciente a que baje de peso solo por el medicamento. Realmente las causas secundarias deben de excluirse en de complicaciones en el paciente con sobrepeso. Si vamos a indicar fármacos, sobre todo con porque puede dar complicaciones, sobre todo cardiovasculares. Está contraindicado, por supuesto, en problemas cardiovasculares, en hipertensión moderada severa, en pacientes con ACV previo, con arritmias, que tenga una aterosclerosis o que tenga una hipersensibilidad a este tipo de fármacos. Por supuesto, como aumenta la frecuencia cardíaca, está contraindicada en hipertiroidismo, estados de agitación, en pacientes que hayan adolecido de anorexia, pacientes con depresión, pacientes con glaucoma o pacientes que tengan dependencia a alcohol o a drogas o que tomen medicamentos como antidepresivos que sean derivados de inhibidores de la MAO. Tiene todos estos efectos adversos como insomnio, nerviosismo, euforia, se queda de boca sobre todo y más que todo taquicardia. Viene en tabletas de 15 y 30 miligramos que se usa a diario y se debe usar en ayunas, y estos pacientes tienen que además hacer dieta y ejercicio. Con estos pacientes, como pierden de peso más rápidamente, debe de evaluarse constantemente al paciente, sobre todo si es diabético o son pacientes que usan hipoglucemiantes o usan insulina, porque como las pérdidas de peso son más rápidas, hay que retomar y reevaluar sus tratamientos. No interfieren exámenes de laboratorio, a pesar de que se ha comprobado en animales y en bacterias que no es mutagénico ni carcinogénico, no debe usarse ni en embarazadas ni en lactantes, por supuesto, y además en pacientes que toman hormonas tiroideas porque tiene más efectos sobre el sistema nervioso central, y no debe ser usado en niños menores de 12 años ni en adultos mayores de 65. Mazindol es otro producto que también tenemos aquí en nuestro mercado. El mazindol es de origen tricíclico, igual que las aminas simpaticomiméticas anteriores, como todas aquellas anfetaminas y metanfetaminas. Por eso es que es bien importante decirle al paciente que si, por ejemplo, ellos en su trabajo utilizan los antidoping, por ejemplo, las sobrecargos, los pilotos y ese tipo de pacientes, debemos de advertírselo porque sí puede dar doping positivo. Estimula en estos pacientes el consumo de oxígeno, entonces igual que ese tipo de drogas, y además lo que es beneficioso de este medicamento es que incrementa la cantidad
de noradrenalina en la grasa parda y retrasa el vaciamiento gástrico, por lo tanto el paciente también le da satisfacción. Se producen pequeños efectos en el sistema nervioso central también y también en la presión arterial. Por lo tanto, debe de prescribirse con precaución en pacientes con riesgos cardiovasculares. Fenproporex es otro medicamento que también está en nuestro mercado. Es un anorexigénico que modifica la conducta alimentaria y es bastante selectivo. Por lo general, estos pacientes que son demasiado ansiosos, demasiado nerviosos, que se inclinen en periodos de ansiedad o en periodos premenstruales a consumir más carbohidratos o chocolates y dulces y todo este tipo de alimentos, actúa en estos centros hipotalámicos, da más saciedad y además tiene unas grandes propiedades lipolíticas, lo que nos va a ayudar a convertir grasa en energía, convierte más grasa en ATP, por lo tanto hay más energía disponible y estos pacientes tienen mayor probabilidad de hacer más ejercicio. Aumenta el catabolismo lipídico, actúa la lipasa de los triglicéridos y por lo tanto produce una pérdida rápida y deseable, sobre todo de grasa. Se puede usar en comorbilidades asociadas sobre todo con dislipidemias o en pacientes que tienen obesidad o sobrepeso asociado a mucha ansiedad. Está contraindicado en pacientes con insomnio igual, a pacientes psiquiátricos, a pacientes con hipertensión no controlada. No debe usarse en menores de 18 años ni mayores de 65, por supuesto que no embarazadas tampoco, ni que usan inhibidores de la MAO. Los efectos adversos son rubor porque acelera el metabolismo lipídico, puede dar somnolencia en algunos casos, puede dar ataxia, sequedad de boca, cefalea, mucha sudoración porque son termogénicos, aumentan o disminuyen la presión arterial, o sea que pueden dar un descontrol y en algunos puede dar una somnolencia severa porque en nuestro país este medicamento viene asociado con diazepam. Entonces está asociado con 6 miligramos de diazepam. Entonces si estos pacientes ya de por sí tienen apnea o tienen problemas de somnolencia, en estos pacientes está contraindicado el uso. Viene en dosis de 20 miligramos, se debe dar antes del desayuno por un periodo no más de 12 semanas. Este es otro medicamento también que está en nuestro país, es un fármaco de acción central también y que es eficaz por periodos hasta de 6 meses. Este se puede dar por un poco más de tiempo y además actúa como regulando la saciedad y el apetito siempre a nivel central y a nivel metabólico pues eleva las concentraciones de glucosa, por eso hay que tener cuidado con estos medicamentos porque si lo usamos en diabéticos no vamos a tener un control. Puede aumentar ácidos biliares libres, o sea que estos pacientes comen menos, se sedimenta más la bilis y puede provocarnos también litiasis biliar. Sus efectos adversos son insomnio, nerviosismo, hiperactividad, taquicardia, relajación de músculo liso y retención urinaria, así es que tampoco está exento de efectos. Sus contraindicaciones, como igual que los otros, psiquiátricas, hipertiroidismo, hipertensión, anorexia, insomnio, embarazo y lactancia, y también que usen inhibidores de la MAO y bloqueadores beta. Sibutramina, era lo que les decía, es un medicamento que lo tuvimos en nuestro mercado. Realmente, clínicamente, notó muy buenos resultados. El paciente bajaba de peso, el paciente estaba mejor, tenía más energía, y lo que provocaba era más que todo saciedad. Tenía un efecto bueno termogénico, ayudaba a que el paciente haciendo un poquito de ejercicio gastara mucho más energía y bajara efectivamente de peso. Sin embargo, está retirado del mercado, redujo la cintura muy bien y produjo descensos de todos estos patrones, pero realmente hay un estudio, el estudio STORM, donde se vio que aumentó las HDL y bajó mucho los triglicéridos, pero realmente lastimosamente no lo tenemos en el mercado. Producía todos estos efectos secundarios. Hay una emergencia, hay un médico que está atrapado que está tapando este carro, ¿no podría poner la luz? Sí, vamos a interrumpir un momentito. Hay un médico que quiere salir y que lo está obstruyendo un mal. Estos eran todos los efectos secundarios que producía sibutramina. Como les digo, realmente no lo tenemos ya en el mercado. Se están haciendo esfuerzos por las compañías fabricantes de volverlo a traer a América Latina, solo lo tiene Brasil y probablemente dentro de poco México, pero por si lo vuelven a traer, para información de ustedes, saben
qué es el medicamento. Orlistat es el que yo les decía, lo que es un bloqueador de la lipasa pancreática, y lo que producía es eliminación de grasas a través de las heces, pero realmente la eliminación de las grasas ingeridas, no de la grasa que el paciente tiene. Entonces la gente se atenía a esto y decía, bueno, yo como, me tomo mi medicamento y lo elimino. Realmente eso fue un error, un buen medicamento. Yo participé en su investigación, donde se mejoraron muchos parámetros, sobre todo de lípidos y de glucosa, pero este medicamento fue mal usado, sigue existiendo un mercado de venta libre. Sus reacciones, como es tipo periférico, son nada más a nivel intestinal. ¿Cuáles son los potenciales candidatos que tenemos para obesidad? Tenemos el Cunexa, que no es más que una combinación de topiramato más fentermina en diferentes dosis, que ha dado muy buenos resultados, sobre todo en Europa, en Canadá y Estados Unidos. Todavía no lo tenemos nosotros, pero sí es una buena opción que tenemos en el futuro. Tenemos la lorcacerina, que su nombre comercial es Belquib, el Contrave, que no es más que bupropión más naltrexona. Aquí bupropión, el que tenemos, nombre comercial es Wellbutrin, que se usa para pacientes depresivos pasivos, pero no tenemos la combinación aún. Y la otra, que es la combinación de bupropión más sonizamida y la liraglutida, que aquí se está comercializando nada más para pacientes diabéticos con el nombre de Victoza, que es subcutáneo y que el precio es bien caro. Aquí les traigo un estudio que se hizo en Brasil, donde se ve que la línea amarilla de arriba es con placebo y todas las líneas de los colores que están abajo son diferentes combinaciones del topiramato en diferentes miligramajes, y entre más alto, por ejemplo 384 miligramos de topiramato fue el que dio mejor resultado. Lo que pasa es que topiramato, ustedes saben que es un anticonvulsivante, que es un medicamento de uso delicado, que se usa en bajas dosis para migrañas, pero que es un medicamento que no puede servir para esto, pero entre más alta la dosis, es dosis dependencia del efecto secundario malo. Da mucha parestesia, puede dar ataxia, puede dar calambres musculares, etc. Esta es la presentación del Cunexa, que es el que está ya en el mercado en Europa, y esta es la combinación de topiramato más fentermina, que es el primer medicamento que hablamos. Aquí es la fentermina más topiramato es el 2%, si el topiramato solo bajo el 14%, pero la fentermina sola da un 24%. Entonces se fijan que la combinación de topiramato más fentermina tiene menos efectos secundarios que cualquiera de los dos medicamentos solos, y los resultados para perder peso pues son mucho mejores la combinación que solos. Aquí está el estudio donde fue aprobado la combinación de fentermina con topiramato en diferentes dosis. Entre más alta la dosis, como les digo, la pérdida de peso es dosis dependiente, entonces entre más alta la dosis fue mejor el resultado de la pérdida de pesos en semanas. Aquí también hay un estudio donde demuestran los efectos secundarios de topiramato y fentermina, que son parestesia, sequedad de boca y estreñimiento, y se ve los porcentajes cuando se usó placebo, cuando se usó fentermina en cierta cantidad, y cuando se usó fentermina 15/92 miligramos, que los resultados realmente fueron mayores. O sea que sí hay efectos secundarios, pero realmente son de este tipo, y los efectos secundarios pues son a largo plazo. Estas son las presentaciones que hay de fentermina más topiramato en sus diferentes dosis. Como le digo, esta última que está en azul es la que tiene más alta concentración y el que dio mejores resultados en todos los estudios. Este es el otro, que es lorcacerina, viene en esta presentación, tabletas de 10 miligramos, también se está utilizando para el uso de pacientes con obesidad y efectos y comorbilidades asociadas, sobre todo como mal manejo de carbohidratos. Aquí están los estudios donde se usó lorcacerina, el porcentaje de pérdida de peso, que fue este primero solo con placebo, el otro que fue lorcacerina con menor dosis, y con mayor dosis
se logró casi 6 kilos de peso menos que con placebo. Estos son los efectos secundarios de lorcacerina, desórdenes sobre todo gastrointestinales, náusea, diarrea, estreñimiento, boca seca y vómitos. Casi todos son a nivel gastrointestinal y en algunos casos no es más que un poquito más que el placebo. Este es otro medicamento con el que no contamos todavía, pero que existe, es la combinación de bupropión más naltrexona. Esta es la fórmula y sí hay buenísimos resultados. En rojo está con placebo, en azul solo naltrexona y en verde naltrexona más bupropión, donde sí se ve que realmente hay una gran pérdida de peso en 56 semanas, sobre todo sostenida, porque muchos pacientes bajan de peso en las primeras semanas y en el resto del tiempo ya no. Realmente este fue un estudio que se sometió para que fuera aprobado el medicamento, que todavía no contamos con él. Aquí hay otro estudio de naltrexona más bupropión, y esto depende de las cantidades, como son dosis dependientes. Entonces se usó arriba solo placebo y abajo la combinación de naltrexona más bupropión, que perdió casi más de 11 kilos en la combinación en 56 semanas. Este es otro medicamento que aquí hay en el país, pero que se está comercializando con el nombre de Victoza por Laboratorios Novo Nordisk. Es inyectable y aquí se está utilizando nada más para pacientes diabéticos. Aquí no se está comercializando de otra manera. ¿Sí? Pero el uso de diabético obeso o diabético delgado. Bueno, la indicación es para paciente diabético acompañado de obesidad, porque paciente diabético delgado, acordémonos que en esto está indicado el uso de insulina, ¿verdad?, para controlar diabetes. En pacientes obesos con sobrepeso nació que es bastante nuevo y que este año fue lanzado en el país a principio de año, que es para pacientes diabéticos obesos. Pero en este caso, este estudio que se hizo en Brasil es el uso de liraglutida en obesos no diabéticos, ¿verdad? Entonces, dependiendo del miligramaje que se use, entre más, como les digo, son dosis dependientes, la pérdida de peso más o menos a las 52 semanas fue mucho mayor usando 3 gramos de liraglutide que el que usó menos, que en el placebo o comparado con Orlistat. Estos pacientes no eran diabéticos. Sin embargo, a esta dosis no es que van a ser los hipoglicémicos o que les van a dar crisis de hipoglicemia. Se está usando en otras partes del mundo este medicamento como para perder peso. Aquí no, aquí se ha comercializado de otra forma. Y aquí hay un ejemplo de pérdida de peso en pacientes diabéticos, por supuesto pacientes diabéticos obesos, ¿verdad? Se comparó en verde Orlistat, en rojo se comparó sibutramina y en el celestito claro liraglutide 1.8 y en el 3 de 3 miligramos el azul. En los casos que se perdió en un 5 o un 10%, que es la meta que decía la doctora que debemos de cumplir en nuestros pacientes obesos y con sobrepeso, en los dos casos la pérdida de peso fue mejor usando 3 miligramos de liraglutide que con los otros medicamentos. En general, pues, no debemos usar tratamientos estandarizados. Cada paciente es diferente, cada paciente merece un tratamiento distinto. Debemos de adecuarnos a las características y condiciones de cada uno, lo mismo que con la dieta, lo mismo que con el ejercicio. No deben pues prescribirse medicamentos secretos fraccionados a granel. Aquí hay gimnasios, aquí hay salones de belleza, aquí hay lugares donde le venden la bolsita plástica con sus 30 capsulitas para el mes y el paciente no sabe lo que está tomando. Después son los efectos secundarios de hipertensión o de infartos y no saben cuál fue la causa. Entonces, el médico debe explicarle a su paciente el tipo de medicamento que va a ingerir, su nombre comercial y farmacológico, debe enseñarle al paciente cuál es la dosis y los riesgos que puede tener de aumentar la dosis, porque la gente por querer bajar más dice, yo no quiero una cápsula, mejor no me puedes dar 2, no me puedo tomar 3 al día. Hay que explicar cuáles son las reacciones y efectos secundarios como interacción con otros medicamentos o insumos durante el tratamiento.
En conclusión, pues el uso de fármacos en la obesidad es una alternativa reconocida en la actualidad. Antes era como un tabú, antes era como, ay no, yo no quiero tomar medicinas para adelgazar porque son malos. No son malos, es una parte coadyuvante de este tipo de tratamiento. Su seguridad depende de la evaluación del médico y de una supervisión constante. Volver a revisar cada vez su fármaco que esté tomando, ya sea para la obesidad o para cualquier otra patología que esté concordando con la obesidad. El tratamiento debe tener como objetivo pues lograr un peso que reduzca los riesgos para la salud, además de mantenerlo de forma indefinida. Su efectividad se relaciona pues con la implementación en los cambios en el estilo de vida. Como les decía, de nada sirve, no hay una pastilla, una cápsula milagrosa, sino que realmente debemos de adoptar conductas y estilos de vida a largo plazo y que el paciente realmente esté comprometido y con el deseo de mantenerse saludable. Gracias.